Bueno, entonces, yo estoy a cargo de la política pública de víctimas del municipio de Calima del Darién. Tenemos registrado, no me lo puedo poner. Tenemos registrado en el banco de proyectos 2 proyectos. Uno tiene que ver con la implementación de la política pública de víctimas. Pues los indicadores no están, son 9 indicadores que hay acá. El primero tiene que ver con la caracterización de la población víctima. El grupo de interés de nosotros son las víctimas del conflicto armado que tenemos aquí radicadas. Cada 2 años se hace una caracterización. Este año cumplimos con la meta presupuestal de 10 millones de pesos. Y en cuanto a la meta de población, pues no se dio el cumplimiento porque la unidad para las víctimas nos presta la plataforma, ellos luego validan y de acuerdo a eso pues nos da las encuestas validadas que sirven, ¿sí? O sea, a veces se pierden, se dañan las encuestas, entonces no alcanzamos a hacer la meta, eran 6.65 y llegamos a 6.45. Las ayudas humanitarias, la meta era de 22 ayudas en el año. Estas ayudas humanitarias se entregan a las personas víctimas que acaban de llegar, o sea, personas que acaban de llegar con un desplazamiento forzado o que sufren un hecho de homicidio, desaparición, atentado terrorista. El año pasado hicimos entrega de 17 ayudas. Este indicador no se entrega todo por completo porque es de acuerdo a la demanda. En cuanto a el tema presupuestal, pues cumplimos con un 74%. El auxilio funerario es otra de las medidas que hay que entregar para víctimas que sufren un problema de un homicidio dentro del conflicto armado. Ya se transformó a la asistencia funeraria, o sea, víctimas que tengan problemas, por ejemplo, económicos, entonces damos el apoyo. El año pasado entregamos un auxilio a una población, a una indígena de la comunidad Wunal que presentó un fallecimiento del bebé. El presupuesto pues fueron 533 y se cumplió al 100% el presupuesto. Este es otro tipo de auxilio funerario. Nosotros cumplimos con el acuerdo de paz también. Eso es para las personas que son de los restos óseos que se entregan. Entonces el municipio da un aporte a la unidad de búsqueda. Entregamos 1.080.000, o sea que hicimos un cumplimiento del 84% en cuanto a presupuesto y la meta al 100%. Otro indicador que tenemos que es el de recuperación emocional. Nosotros prestamos ese servicio a las víctimas con una psicóloga que hace todo el servicio de hacer todo el proceso a las víctimas de recuperación del daño y proyecto de vida. Atendemos 60 personas, se cumplió un 100% de la meta, tanto económica, no económica fue en 90%, pero la meta de personas atendidas es un 100%. El otro indicador es el de seguimiento de las sentencias de restitución de tierras. También es por demanda. No se hizo ninguna inversión porque no hubo demanda, entonces quedó el 0% de cumplimiento. Este de acá, ¿qué es? Esto tiene que ver con toda la participación, que son 3 indicadores. Nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de incentivar la participación de la población víctima. Nosotros dimos un muy buen cumplimiento, 100% de del sostenimiento de la Mesa Municipal de Víctimas. Económicamente, pues nos pasamos en el cumplimiento, porque fue el del 128% para apoyar el plan de trabajo de la mesa. En cuanto a la participación en los espacios que ellos asisten, como los comités de justicia transicional, sí hubo un cumplimiento del 11%, ¿cuál es ese? Del 63%. Y el último indicador que tiene que ver con la memoria histórica, que es otra de las obligaciones que debe hacer el municipio, que es fortalecer el tema de memoria histórica. Hicimos un trabajo con la emisora acá del municipio y se dio un cumplimiento de la meta del 100% y económicamente pues dimos el 91%. Hay otra acción de memoria histórica que es lo del 9 de abril, que se conmemora el Día de la Solidaridad por las Víctimas. En este sí dimos un cumplimiento de la meta en el 100%, pero económicamente fue del 84%. Ahorita sí viajan un poquito más. Ahí abajo está el otro. Más abajo, allá.
Pero es que se lo amplío, ella no mira, no, ya, sí, es que, pero es que si se lo amplío, ella necesita, ella es la que necesita ver. ¿A dónde? Si se lo amplío, esa. ¿No? ¿Más? ¿Dónde está? ¿Dónde estará? Están todas cerradas las celdas y uno no ve ahí. No hay que parar acá en el para uno leer ahí. Pero no hay que entenderle que lo amplíe más, y si lo amplío más, No, para bajarle que como está el depósito de bajar. no, acá, perdón. No, pero es para que entre. No, se salió. Aquí entra Juan. ¿A este? Por acá porque si no se ve. Por eso, ¿dónde está? Acá las celdas. Es que las celdas están ocultas, entonces uno no ve. Ese es el de educación. Educación está todo. No, eso es pura educación, mamita. Bueno, entonces el otro proyecto que tenemos nosotros, porque es también parte de la responsabilidad que tiene el municipio, es el tema de prevención de conflicto armado, ¿sí? Ese proyecto tiene dos indicadores, uno de temas de derechos humanos, y nosotros cumplimos al 100% ese indicador, en tanto la meta presupuestal como la meta de la población para atender. Sí, eso se enfoca específicamente en prevención y en atender al plan integral de prevención, que es un proyecto que se formula con el Ministerio del Interior, donde hay una cantidad de variables que son de obligatorio cumplimiento: minas antipersonas, reclutamiento forzado, todo ese tema de trata de personas. Entonces, todo el tema que tiene que ver con delitos que vayan en marco del conflicto armado, nosotros debemos de tenerlos formulados dentro de un plan, junto con un plan de contingencia, ¿sí? Porque nosotros tenemos una ruta de atención de todos los hechos victimizantes. Hasta ahora ya tenemos 14 hechos victimizantes en el marco del conflicto armado. Entonces, de acuerdo a todas esas rutas, nosotros debemos de socializarle a la población civil para que sepan cómo deben de ser atendidas en caso tal de que sufra un hecho victimizante. Eso es parte de la educación que el municipio hace. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, por ejemplo, llegan de otro municipio desplazados, ¿allí cómo hacen ustedes? Cuando la persona informa que es desplazada, que en ese momento llegó desplazada, tiene que llegar inicialmente a la personería municipal. Y ahí es donde se le abre la ruta de atención, que era lo que explicaba inicialmente. Y los atienden. El personero hace toda la toma de la declaración, nosotros damos la entrega de atención de inmediatez, lo hacemos en entrega en dinero a través de una cuenta bancaria, porque por temas de logística no podemos cumplir las 72 horas que exige la ley hoy en día, ¿sí? Hoy en día ya no nos podemos demorar un mes o 2 meses como era antes, sino que tiene que ser 72 horas para atender a la población, ¿sí? Entonces esa es la ruta, ¿sí? Y se atiende de acuerdo al hecho. Hay hechos que no necesitan entrega económica, sino que a veces, por ejemplo, es para irse de aquí por una amenaza, entonces se ha dado también el apoyo en el transporte, entonces se sacan inmediatamente, ¿sí? Y en el caso puntual que pasó en Río Bravo, digamos, hechos que pues no sé si sean de víctimas otra vez, porque no sé si ya están en el programa anterior, pero digamos lo que ocurrió en los combates, ahí aplicó... ¿Lo del año pasado? Sí. El año pasado atendimos, casi toda la atención de inmediatez del año pasado fue para lo de Río Bravo. Desplazamiento forzado, muchos que declararon desplazamiento, una persona que declaró amenaza y se fue del municipio, y pues básicamente fue esos temas que no se atendió el confinamiento porque no pudimos articular bien. Se había declarado el confinamiento, pero con ellos mismos fue muy complicado hacer todo el proceso, o sea, con la misma vereda de Río Bravo fue muy complicado hacer el trabajo. El señor personero trajo a las Naciones Unidas y trajo a la OEA, subieron allá al territorio, pero ellos los hicieron bajar. Entonces fue muy complicado todo el proceso porque la Unidad para las Víctimas estaba exigiendo que declaráramos el confinamiento para poder hacer las entregas, porque estaba lista toda la entrega humanitaria, pero no se logró porque fue la misma comunidad que no permitió. Entonces ahí se perdió. O sea, desafortunadamente con Río Bravo ha sido complicado, porque de hecho ahora uno les dice declaren, por el tema de memoria histórica, por el tema de que ahorita están recibiendo, hasta este mes de junio reciben los antiguos hechos del año 2000, por restitución de tierras que declaren, pero sí es complicado porque no les gusta declarar.
Entonces ahí sí se pierden porque son registros que no se están valorando y realmente el municipio tuvo conflicto armado en el año 2000, sí, pero no se reconoció a nivel nacional porque la población no quiso. ¿Listo? Perdón, es que hay, por ejemplo, yo conocí un caso cuando yo pertenecía a la mesa del municipio y mucha gente vinieron a declarar, pero eran supuestamente resistentes, no salieron del municipio. En ese entonces no había esa normatividad de que se pudiera declarar como resistente. Lo que pasa es el tema de la resistencia fue como un término que se inventó la población. Eso nunca existió en la norma, ni en la ley 387, ni en la sentencia T025, que fueron las primeras. Eso nació en el año 2000, ¿sí? Pero eso nunca existió en la norma, sino que la gente se inventó todo ese cuento de es que yo soy resistente, eso nunca existió. Simplemente en esa época eran desplazados, porque solamente era el único hecho que existió en esa época, y los homicidios y las desapariciones. Pero ya después han habido como que ha creado como las amnistías para que declaren, pero ni así declaran. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita tenemos hasta junio para que hagan declaraciones, pero las poblaciones no quieren declarar, entonces ahí se pierde todo el proceso. Pero ¿sí? se puede hablar con la gente, hay que ir a personería. A personería para que le reciban la declaración. ¿Listo? Bueno.